Bueno, para poder terminar la lección, creo que nos toca comenzar de una vez y otros pueden ingresar después cuando puedan. Entonces vamos a comenzar con oración. Padre misericordioso, que has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación, enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestro pecado por la ley, para que veamos más claramente a Jesús por el evangelio. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, ¿hay alguna pregunta que ha quedado de la lección del martes? Ahí viene otro estudiante. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a repasar otra vez, esta vez simplemente para ahorrar tiempo, porque pasamos el tiempo el martes y no queremos abusar. Simplemente voy a indicar otra vez el repaso que normalmente hacemos, que yo ya creo que todos ustedes conocen bien. Es nuestra relación con Dios. Siempre la pregunta es en qué se basa una buena relación con Dios. Y ya sabemos que se basa completamente en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. No se basa en nada que hagamos nosotros, ni haga algo que pensemos. No es en nuestra oración, no es en nuestra obediencia a la ley de Dios. Es todo por lo que Jesús hizo. Y tuvo que hacer dos cosas para hacer posible esta buena relación con Dios. En su vida, los 33 años de su vida, tuvo que obedecer toda la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto, puesto que la ley nos muestra que no la hemos obedecido perfectamente nosotros. Pero eso era la exigencia de Dios y tuvo que cumplirse. Por eso Él lo hizo por nosotros. Como dice Romanos 5:19, que por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos ante Dios. Y su segunda misión fue la de padecer el castigo que nosotros hemos merecido por nuestros muchos pecados, pero otra vez Él lo hizo por nosotros como nuestro sustituto. Y así ha limpiado nuestra cuenta de toda nuestra maldad. Y de esta manera Dios sí puede vernos con su favor y darnos bendiciones, darnos la vida eterna, incluso todo por lo que hizo Jesús. Entonces, viendo todo esto, algunos piensan, pero a ustedes no les importan las obras. Sí, son importantes, pero no para ganar nuestra relación con Dios, ni para contribuir a que estemos bien con Dios, sino lo hacemos para agradecerle el hecho de que ya estamos bien con Él por Jesús. ¿Todos han entendido? Hola, Cristina, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas. Y también Edinson, bienvenido. Ya veo que tiene su Muy micrófono buenas habilitado. noches. Buenas. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. Lo mismo para usted. Bien, Amén. eso es lo de nuestra relación con Dios. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Entonces voy a hacer una pregunta para ver si hemos captado. ¿Tenemos nosotros que hacer buenas obras? ¿Tenemos que obedecer la ley de Dios? ¿Qué piensa? Sí, debemos obedecer aun cuando no la cumplimos a la perfección. La ley de Dios nos guía en nuestra conducta, que es lo que Dios espera de nosotros. ¿Espera que obedezcamos su ley? Y Él sabe que no la hemos hecho. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿tenemos que nosotros obedecer la ley de Dios? Si es algo que tenemos que hacer, entonces nuestra salvación depende de eso.
Si es algo que tenemos que hacer, entonces nuestra relación con Dios depende de eso. Porque si tenemos que hacerlo y no lo hacemos, ¿qué pasa? Rompemos la relación. Entonces, si entendemos esto bien, que Cristo lo hizo todo, todo lo que sí originalmente tuvo que hacerse, la ley de Dios es algo que hay que cumplir, pero no lo hicimos. Entonces, ya no es para nosotros. Jesús lo hizo totalmente por nosotros como nuestro sustituto. Eso significa que ya no tenemos que obedecer la ley, pero no significa que no vamos a estar luchando para obedecerla. Pero otra vez, ¿por qué vamos a estar luchando para obedecerla? No es porque tenemos que hacerlo, ni porque debemos hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos entonces si no tenemos que hacerlo? Por Ni gratitud, debemos hacerlo. pastor. Por gratitud, para decir gracias a Dios. Sí. No es que vamos a dejar atrás la ley, no es que no vamos a luchar para cumplirla. Claro que sí vamos a luchar para cumplir, pero con otro motivo. Vamos a dejar atrás entonces el tenemos que hacer esto, tenemos que hacer eso. Ah, debemos hacer esto, debemos que hacer eso. ¿Qué palabra vamos a usar en lugar de eso? Bueno, esto que Dios quiere que haga, eso quiero hacer. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, ¿sí? Entonces vamos a Que hay que cambiar. ayunar, pastor. Debemos hacer por él la palabra. Ahora queremos hacerlo por gratitud. Pues precisamente Amén, pastor. no tenemos que hacerlo. Puesto que Jesús hizo lo que se tuvo que hacer por nosotros, la obligación de la ley se ha cumplido. Su obediencia no, ha sido regalado a nosotros, ha sido atribuida a nosotros y recibimos ese beneficio creyéndolo nada más. Y claro, viendo cuántos grandes dolores sufrió Él para tener esta gran bendición gratuitamente para nosotros, pero eso es lo que nos mueve a querer, sí, servirle, obedecer sus mandamientos, luchar contra el Pa- pecado, todo por pas- gratitud a Él, para decirle, Pastor, sí, yo le hago una pregunta, pastor. Entonces, para nosotros los que por la obra del Espíritu Santo, el Señor nos escogió, ¿cierto? Y estamos en la fe de Jesús. Entonces, nosotros, cuando no queremos agradar a Dios, ¿qué pasa ahí, pastor? Estamos en una desobediencia, ¿cierto? sí, Recibimos claro, el claro. Y castigo, ¿cómo es eso? parte de nosotros no quiere, es verdad, y es el viejo Adán. Pero si tenemos el nuevo hombre, ¿qué hace? Batalla contra el viejo Adán, ¿sí? El nuevo hombre quiere, y vamos a querer identificarnos con el nuevo hombre, creado en Cristo, Amén. ¿sí? No vamos a querer identificarnos con el viejo Adán. Entonces, cuando ese deseo en nosotros entra, no, esto no quiero hacer, entonces veamos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Veamos que esa actitud es pecaminosa y merece su castigo, pero no vamos a recibir su castigo porque Cristo lo recibió. Eso es lo que nos motiva. No, aparte de mí, tú, viejo Adán, muera, 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 Pastores, muera, Hola. sí. Eso es lo Eh, que vamos a querer hacer, viendo cuánto Jesús nos ama. Sí, pero vamos a hacerlo porque porque el nuevo hombre quiere hacer y quiere luchar el apóstol contra Pablo, ese viejo Adán con sus deseos malos. el apóstol Pablo dice que debemos morir las obras de la carne y todas Sí, las sí, cosas que y están eso es ley nuevas. o evangelio, eso es ley. Y vamos a ver hoy, ¿cuál es el propósito principal de la ley? Como dice el mismo Pablo en Romanos 3:20, la ley es para reconocer nuestro pecado. Entonces, y cuando para él llevarnos a dice, resiste las obras de la carne, necesitamos reconocer, no lo hemos hecho. No lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, gracias a Dios que Él venció las obras de la carne por nosotros. Él lo hizo perfecto. Y eso es nuestra motivación para querer
luchar para hacerlo mejor. Entonces, ¿Entiende? cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el nuevo hombre, pero también la misma Biblia dice, y necesitamos estamos viendo también la manera de interpretar correctamente la Biblia, es ver todo lo que la Biblia dice sobre un tema, ¿sí? La Biblia también no solamente dice que Cristo mora en nosotros, sino también el viejo Adán sigue morando en nosotros. Vea lo que Pablo dice, el mismo Pablo, y es igualmente palabra de Dios en Romanos 7. El bien que yo, apóstol Pablo, renacido, el bien que quiero hacer, eso no hago. El mal que no quiero hacer, ahí está el nuevo hombre, ahí está Cristo viviendo en él. El bien que quiero hacer, Cristo en él hace querer hacer. Pero eso no lo hago, ¿sí? Entonces, no está haciendo perfectamente la voluntad de Dios, no está viviendo perfectamente en el Espíritu. También tiene su carne pecaminosa, ¿sí? Contra la cual lucha. Entonces, las dos cosas son verdad. Ahora, al llegar a ser cristianos, tenemos a Cristo viviendo en nosotros y Él es el que nos motiva a hacer la lucha contra el pecado, pero nunca lo hacemos perfecto, ni tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero porque Cristo vive en nosotros, queremos, y por eso vamos a cambiar la palabra tenemos que por la palabra queremos. San Pablo quería el bien que quiero hacer. Así vamos a hablar. Él no dijo el bien que tengo que hacer, él dijo el bien que quiero hacer. Pero eso no hago perfectamente. Y el mal que no quiero hacer, ahí está Cristo viviendo en él. Ahí está su nuevo hombre diciendo, no quiero hacer el mal. Pero eso sigo haciendo, ¿sí? Porque tiene el viejo Adán en él. Eso muestra la lucha que hay. Entonces, la Biblia dice las dos cosas. Cristo mora en el creyente, motivándole a querer hacer el bien, a querer luchar contra los deseos de la carne, pero también necesitamos entender, porque la Biblia lo dice claramente, que también el viejo Adán sigue en nosotros. Aunque puede ser dominado, pero ahí está, presentando, dando esos deseos. Luchando contra la voluntad de Dios, pero puede ser dominado y nuestro deseo como cristianos es sí, batallar, vencerlo, hacerlo morir diariamente. Pero ahí está, nunca muere completamente, desafortunadamente, hasta llegar al cielo, ¿sí? ¿Entienden? Necesitamos ver todo lo que la Biblia dice. Si algunos enseñan equivocadamente que una vez que uno es cristiano ya no peca, porque Cristo mora en él, ya tiene el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, entonces ya no pecamos. No, no es así. No es así. La Biblia no permite. De hecho, en 1 de Juan 1:8 dice, el que dice que no peca es mentiroso. Se ha engañado a sí mismo. La verdad no está en él. Entonces, eso aplica a todos nosotros también. ¿Sí? No hemos dejado de pecar. La Biblia no permite eso. Pero ahora, la buena noticia es que tenemos la perfecta vida de Jesús como nuestra ante Dios. Él nos ve, y eso también significa el hecho de que Cristo mora en nosotros, se ha trasladado su perfección a nosotros, a nuestra cuenta ante Dios. Y esa es la que vale. Dios nos ve santos y perfectos, aunque seguimos pecando. Porque la perfección, la obediencia perfecta de Cristo es nuestra, como regalo, no porque la hemos hecho, como regalo. Y también lo malo nuestro que ha pasado, Él lo ha quitado. Aún lo malo que hago hoy, aún el malo que haré mañana, Él lo ha quitado en la cruz. Y la única manera en que no recibimos esos beneficios es si lo rechazamos. Cuando Jesús dice, mira, mi vida perfecta es tuya, y yo digo, no, yo quiero hacerla yo mismo. Eso es rechazar su regalo. Eso es tratar de ganar uno mismo lo que él ya ganó. Eso es lo que hace que uno sea al final condenado, como dice Gálatas 3:10, el que depende de las obras de la ley, ese es el que está bajo maldición.
Y muchos, aún en las iglesias cristianas, enseñan a sus feligreses a depender de las obras de la ley. Tú tienes que obedecer, si no vas a estar, Dios va a estar enojado contigo. No vas a estar bien con Él. Tú debes. O sea, ponen la carga sobre las personas. Y eso quita todo lo que Cristo ha hecho. Nos ha librado del tener que. Pero claro, después de hacer eso, ya en nosotros hay el deseo de hacer. Y vamos a querer. Y entre más vemos cuánto Él nos Pastor, ama y cuánto pagó y sufrió, pastor, más vamos a querer. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? ¿Sí puede hablar? ¿No? ¿No quiso? Pues bienvenido, Renzo. tengo muy mala señal, pastor. Ya, ok. Bueno, Qué pena, está lloviendo demasiado acá y eso ha interferido mucho en la comunicación. ok, Está muy mala la internet. ok. Bueno, no se va a poder. Bueno, después vamos a colocar la grabación de todo esto otra vez y van a poder repasarlo tomando el tiempo que quieran hacer. Bien, buenas preguntas en cuanto a esto y eso es lo Pastor, más importante. ¿Sí? ¿Sí? Pastor, no, me acuerdo yo de la doctrina esta de creciendo en gracia, que a veces las personas se confunden a tal punto de que entonces, como Cristo ya hizo y pagó por todos nosotros, entonces ya nosotros no queremos en gratitud hacer las cosas del reino de Dios, sino las del mundo. Que Sí, es eso verdad. es lo que se ve como en esa doctrina, creo yo acá, pues que ellos, porque si Sí, ellos les da la gana de tener dos mujeres, la tienen y dicen, no, es que Cristo ya pagó y yo puedo seguir siendo el mismo que era porque Cristo ya pagó por mí. Me parece que eso es una confusión, pastor. claro. Y San Pablo enfrentó eso también en Romanos. Ah, ya. El hecho de que Cristo, que es gratuita la salvación, ¿es motivo para pecar? Claro que no, es motivo para luchar contra el pecado. Pero la persona que en su obstinación quiere tener un motivo para seguir pecando y ve esto como motivo, no es creyente. ¿Sí? Y si muere, la ira de Dios caerá sobre él. El que es creyente sabe todo lo que Cristo hizo, todo lo que sufrió por el pecado. Eso no le va a hacer querer pecar de ninguna manera. Si tiene esa idea, es que está Amén. rechazando el amor de Cristo por él. Amén, pastor. Y aunque es verdad, muchos se equivocan así, se confunden así y tratan de aprovechar la gracia de Dios para pecar mucho, no teniendo ningún deseo. Pero el hecho de que hay personas que lo hagan no significa que vamos a cambiar la doctrina. La doctrina que es que la salvación y la justificación es gratuita, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 3:28, así somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Gálatas 3:10, el que depende de las obras de la ley, ese es el que está bajo maldición. Eso lleva a la condenación, pensar que por lo que yo hago me voy a salvar. Eso es lo que Pastor, hace perder al final. Entonces, no vamos a pastor, cambiar eso por el hecho de que algunos se confunden. Claro, si alguien viene con tal idea, vamos a querer, por gratitud a Dios, corregir eso, porque es peligrosísimo. Sí. la doctrina que si yo no descanso el día sábado, entonces estoy desobedeciendo y que estoy en una doctrina errada y que entonces no voy a tener la salvación. Dicen algunos que en esa parte que hay que guardar el sábado. Sí, pero ahí otra vez, aplique Gálatas 3:10 a tal persona. El que depende de las obras de la ley está bajo maldición esa persona. Si él dice que tengo que cumplir el sábado para ser salvo, está dependiendo de la obra de la ley. Esa persona va a ser condenado. Por Amén. eso, ¿sí? Y claro, vamos a ver hoy también, ya hemos hablado de varios puntos que esta lección va a presentar. Hay diferencia entre la ley
cívica del Antiguo Testamento, la ley ceremonial y la ley moral. Ellos tratan de ser como ley moral que aplica a todos los tiempos, la parte de la ley física del sábado. La ley sobre guardar tiempo para reunirnos y escuchar la palabra de Dios, para tener descanso espiritual, esa parte de la ley sigue para siempre, es parte de la ley moral. Pero el de tener que dejar de trabajar el sábado, tener que tener el culto el sábado, eso era ley ceremonial y no aplica a nosotros. Y eso muestra claramente Colosenses 2:16. Y ese versículo vamos a también ver. Todo eso era sombra de lo por venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él ha cumplido esa parte que era solo para Israel. Mira, no aplica a nosotros. Entonces, por doble motivo, están mal los que insisten en que tienen que obedecer la ley física del sábado y adorar solo el día sábado. Están muy mal. Han sacado del contexto todas esas partes de la escritura, que eran nada más para Israel. Bien. Suficiente bienvenida, Eufrasia. Buenas noches, profe. Bendiciones. Y Kevin también, bienvenido. Buenas noches, pastor. Y creo que he saludado a Cristina. Sí, saludé a Cristina antes. Y Renzo, bienvenido. Bien. Entonces, puesto que la lección de hoy va a repasar y contestar a algunas de esas dudas que se han presentado, vamos a verlo de una vez. Y si hay más inquietudes que surjan después de ver el video, podemos tratarlas después cuando hacemos las preguntas. ¿Está bien? ¿Listos? Entonces voy a parar ir al video. Ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, bienvenido nuevamente. Gracias por ver este segundo video. Los saludo, soy el pastor Luis Acosta. En la lección anterior aprendimos que cada palabra bíblica está destinada a nuestra edificación y uso en nuestras vidas. Sin embargo, algunas lecciones de la Biblia pueden parecer confusas al leerlas. Por ejemplo, ¿se supone que podemos comer cerdo o no? ¿Nos perdona Dios siempre o su paciencia tiene un límite? ¿Debemos guardar el sábado o no? A simple vista, la Biblia puede parecer un libro lleno de contradicciones. Aquí hay un consejo. Haga muchas preguntas acerca del contexto. ¿Dónde se encuentra en la Biblia? ¿Quién está hablando con quién? ¿Con qué propósito? ¿Cómo se relaciona con las otras partes de la Escritura? ¿Quién está registrando la Escritura? ¿Cuándo fue escrito el texto? ¿Cuáles son las consideraciones gramaticales? Todas estas preguntas pueden venir a la mente cuando reflexionamos sobre el significado de un determinado versículo. Hoy aprenderemos los 3 tipos de leyes que se encuentran en la Biblia y los 3 propósitos que la ley tiene en nuestras vidas. Esta lección le ayudará inmensamente a entender más y más el mensaje de Dios para usted en la Biblia. En la Biblia encontramos 3 tipos de leyes: ley civil, ley ceremonial y ley moral. La ley civil fue escrita para la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Establecía cómo debía regirse el país, qué debía hacer el rey y cómo debería actuar militarmente. Ya no tenemos que seguir estas leyes porque no estaban destinadas para nosotros. Eso no significa que no podamos obtener sabiduría al estudiarlas. Solo significa que no estamos obligadas a seguirlas. No son prescritas para nosotros. El segundo tipo de ley es la ley ceremonial. Estas son las leyes que dirigieron la vida de adoración de los israelitas en el Antiguo Testamento. Algunas de ellas incluyen leyes dietéticas, lavado ceremonial, el día de reposo, el diezmo y los sacrificios. Además de separar a los israelitas y protegerlos de la influencia de todas las naciones paganas, estas leyes tenían el propósito específico de enseñar
sobre Jesús, el prometido Mesías. Por ejemplo, los sacrificios que ofrecían en el templo cada día apuntaban al sacrificio máximo, cuando Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio máximo por mi pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan el Bautista al ver a Jesús. Ahora que Jesús vino y cumplió todas estas leyes, ya no tenemos. Colosenses 2, versículo 17 dice, estas, las leyes ceremoniales, son una sombra de las cosas que vendrían. La realidad, sin embargo, se encuentra en Cristo. El tercer tipo de la ley es la ley moral. La ley moral es la voluntad de Dios prescritas para todas las personas de todos los tiempos. Un ejemplo que viene rápidamente a la mente es, no matarás, no cometerás adulterio. Hay otros ejemplos también de los cuales se encuentran en los 10 mandamientos. La ley moral todavía se aplica a nosotros hoy en día. ¿Cuál es el propósito de la ley, especialmente la ley moral en nuestras vidas? De nuevo, hay 3 propósitos. Son la ley como un espejo, la ley como freno y como guía. El propósito principal de la ley es actuar como un espejo. Romanos 3, versículo 20 dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley nos muestra nuestro pecado para que veamos nuestra necesidad de un Salvador. En Marcos capítulo 10, un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo refirió a los 10 mandamientos. Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud, respondió el hombre. Jesús hizo que examinara más su corazón diciendo, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Jesús quería que este hombre viera cómo no había cumplido la ley. En lugar de mirarse a sí mismo, Jesús quería que este hombre lo mirara a él, no solo como su buen maestro, sino como su Salvador. Una vez que una persona se da cuenta de que es pecadora, la ley le permite saber qué es lo que se merece, la ira de Dios y el castigo del infierno. Cada persona, incluso nosotros los creyentes, tenemos una naturaleza pecaminosa que no le importa destruir las vidas de quienes nos rodean. Dios también usa las amenazas de la ley para frenar ese comportamiento destructivo con la advertencia del castigo, tanto aquí, en la tierra, como eternamente en el infierno. Por ejemplo, la gente lo pensará 2 veces antes de cometer un crimen, debido a que la ley que se cierne sobre su cabeza, tanto en la forma de la policía como en la de la justicia de Dios. El mundo sería un lugar aún más horrible si Dios no usara la ley como un freno. La ley como guía. Solo se aplica a los creyentes porque solo los creyentes quieren dar gracias a Dios por su gran amor. ¿Cómo puedo agradecer a Dios? La ley, tal como se resume en los 10 mandamientos, me guía en cómo mostrar amor a Dios y al prójimo. Esos son los 3 tipos de leyes y los 3 propósitos de la ley. Una nota final. ¿Trae bendición la obediencia? En cierto modo, sí. Si estoy siguiendo externamente el 6º mandamiento y no me estoy acostando con otras personas, mi relación con mi esposa será mucho mejor. Si me controlo y no uso palabras hirientes u ofensivas cuando estoy enojado, me llevaré mejor con los que me rodean. Sin embargo, mi obediencia a las leyes de Dios no me hace ganar una mejor posición con Dios. ¿Por qué? Es porque Dios exige perfección, tanto en pensamientos como en mis acciones. Y la ley me muestra que no soy perfecto. Pero hay buenas noticias. La obediencia de Jesús en mi lugar me da una relación perfecta con Dios. Como dice en Romanos 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, muchos serán constituidos justos. Alégrese. Usted tiene un récord perfecto de obediencia. No es suyo, es el regalo de Jesús para usted. En esta lección hemos estudiado mucha información, pero no se preocupe. Tendrá más tiempo para hablar sobre el material en su clase en vivo. Que Dios lo bendiga.
Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Ya vamos a volver. Al PowerPoint. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al video? Pastor, me va a tocar verme la repetición porque no escuché prácticamente nada. Ah, ya. Bueno, sí, vamos a repetir. El video del pastor, Ya, porque no, se fue la comunicación del internet. entiendo. Pues básicamente ha tenido que ver con el hecho de que hay tres tipos de ley. Ley del Antiguo Testamento, una que aplica a todos los tiempos. Sí, señor. En el Antiguo Testamento había cívica y ceremonial y ley moral. La cívica y ceremonial aplicaba solo al pueblo del Israel, del Antiguo Testamento. La ley moral es la que aplica a todos nosotros. Luego vimos tres propósitos de la ley. El principal siendo el propósito de mostrarnos nuestro pecado como espejo. Otro propósito es como freno, o algunos lo llaman martillo, para golpear el viejo Adán, que mora en todos nosotros. Por eso también necesitamos usar la ley de esta manera, para golpear ese viejo Adán, para mostrar cuán malo es, para matarlo diariamente con la ley, con las amenazas de la ley, al enfrentar el hecho de que Dios está enojado con el pecado. Entonces, esos son los... y luego el último uso, pero el último uso viene después de escuchar ya el Evangelio y ser motivado para querer. Luz María, usted había dicho que la ley es una guía para mostrar qué debemos hacer. Pues es la guía después de conocer a Cristo, pero ya queriendo obedecer a Cristo, la ley nos muestra cómo podemos hacer lo que ya queremos hacer. O sea, como guía no es para mostrar qué debemos hacer, sino nos ayuda a ver qué es lo que Dios quiere y ya queriendo hacerlo, nos guía de esa manera. Nos ayuda a hacer lo que ya queremos hacer por gratitud. Entonces, en ese sentido, después del Evangelio, la ley sirve también como guía. Bien, entonces... Pastor, yo le pregunto, sí. Un momentico, pastor, dígame, ¿todavía la ley civil y la ley ceremonial todavía se aplica en Israel? ¿Eso es para ese pueblo todavía en este tiempo? Hasta Cristo, porque era a los judíos también que San Pablo en Colosenses dijo, eso todo era sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Sobre todo la ley ceremonial era para mostrarles a Cristo, porque Cristo no había venido. Estaba una idea de lo que él haría. Y la ley ceremonial incluía el sábado de descanso, pero era para mostrar, viene uno que le da el verdadero descanso, ¿sí? Entonces, por eso la parte del día ya no aplica, ¿sí? Pero el descanso sí sigue aplicándose. Y a otros, como los sacrificios, señalaban a Jesús, el último y gran sacrificio. Una vez hecho el último sacrificio, ya no hay necesidad de ley ceremonial, de seguir haciendo esos sacrificios, todos los cuales señalaba al Cristo venidero. Ya que el último sacrificio se ha hecho, somos libres de hacer esos sacrificios de corderos, de becerros, de otros animales, ¿sí? Entonces, sí, pero la ley también cívica, hoy en el Nuevo Testamento Dios señala que los gobiernos civiles ya son la autoridad en cuanto a comportamiento, en cuanto al orden, la ley, el orden en el país, etc. Y por eso debemos someternos ya a las autoridades que Él ha puesto, y eso dice Romanos 13. ¿Sí? Entonces, eso ya es lo que ha sustituido la ley cívica del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, ya vamos a ir a las preguntas de repaso. Primera pregunta. ¿Cuáles son los tres tipos de ley? Yo acabo de mencionarlos, a ver si recuerdan. Civil, ceremonial y moral. Y moral. Muy bien. ¿Y la ley civil era para qué?
para el pueblo de Israel. ¿Cómo Sí, se debería regir el país? ¿Cómo actuaba exacto. el rey? Exactamente. Y cómo debía comportarse el rey. También, qué pasaba, qué castigos había si uno mataba a otro, qué sacrificio tenía que hacer después de pecar. Todo eso también eran leyes, leyes civil, leyes en cuanto a las guerras que iban a tener que pelear. Sonidos de trompeta, qué tipo de sonido de trompeta, en qué orden debían marchar. Todo eso era parte de la ley civil. La ley ceremonial, ¿para qué era? En la vida de adoración de los israelitas, el Exactamente. tiempo de reposo, el sacrificio. Muy bien. Ejemplo también el día de la expiación y todos los sacrificios. ¿Y qué es la ley moral? Los eh, mandamientos. la Eh, voluntad de Dios para todos. para todos, ¿sí? Los 10 mandamientos son un resumen. Hay más de ley moral fuera de los 10 mandamientos. Por ejemplo, la ley moral con respecto al orden entre la mujer y el hombre. Entonces, el sexto mandamiento simplemente habla de adulterio y que debe seguir fiel a su esposo, pero también Dios ordena, y eso no está en esos 10 mandamientos, que la mujer esté sujeta a su esposo, ¿sí? Que le obedezca. Eso no está en los 10 mandamientos, pero es ley moral, aplica a todos los tiempos, ¿sí? Entonces, la ley moral es más amplia, pero los 10 mandamientos son un resumen. Una complicación en cuanto a los 10 mandamientos en los dos sitios, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, hay una mezcla. Si algunos piensan que todos los 10 mandamientos como se encuentran ahí son parte de la ley moral, pero no, hay dos puntos que son ley ceremonial. Uno es que no podían ni siquiera hacer estatuas, ninguna imagen de nada hecho. Eso ya no aplica. Pero sí aplica la parte de no adorar a nada que no sea Dios. Eso sí sigue aplicando. Pero lo de no hacer ninguna imagen ya no aplica. Y hasta los que enseñan que sí, que no se debe tener ninguna imagen, ni en la casa ni en ninguna parte, no la obedecen tampoco realmente, porque si realmente quisiéramos ser estrictos en seguir obedeciendo esa, no podríamos tomar fotos tampoco, ni tener fotos en la casa, porque fotos son imágenes. Y ninguna iglesia insiste de esa manera en eso. Entonces, pero no es necesario porque esa parte era ley ceremonial. Y también entre los 10 mandamientos en Éxodo y Deuteronomio es la parte sobre la ley del sábado en cuanto al día y en cuanto al trabajo físico. Lo del día y del trabajo físico era ley ceremonial. Pero lo que no era ley ceremonial, Dios mandó también que tuvieran reposo, o separaran tiempo para escuchar la palabra de Dios y atender y adorarle a Él. Eso era, sí, ley moral. Dios todavía quiere que separemos tiempo para escuchar la palabra de Dios, para tener el verdadero reposo que es espiritual, no es físico. Eso señalaba lo que Cristo haría. El verdadero reposo es espiritual, estar bien con Dios, estar en paz con Dios. Ese es el reposo que Dios quiere que tengamos. Y la manera de tenerla es estudiando y escuchando su palabra. Entonces, ahí en la ley, como fue dado en el Antiguo Testamento, hay mezcla. ¿Y cómo sabemos qué parte es y qué parte no? Ley moral, viendo el contexto del Nuevo Testamento. Y si en el Nuevo Testamento indica que esto ya no es ley, o sea, lo del día del sábado, y condena a las personas por todavía observar el día, entonces, ya sabemos, esa parte no es ley moral porque ya no aplica. El mismo Nuevo Testamento dice, ya nadie los juzgue en cuanto a comida o día sábado. Entonces, eso es lo que clarifica que esa parte era nada más ley ceremonial. Y los adventistas que insisten en que sigan cumpliendo con la parte de la ley que era del día y el del trabajo físico, no han entendido el contexto de las escrituras y obligan y cargan a la gente con leyes que ya no aplican.
Bien. Próxima. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la ley? Ahora estamos hablando de la ley moral. Aunque sí, en el Antiguo Testamento también tenían esos propósitos la ley cívica y la ley ceremonial, pero para nosotros simplemente el propósito es de la ley moral. Pero ¿cuáles son los 3 propósitos? Espejo para ver nuestra actitud, nuestra situación. Para ver nuestro pecado. El freno para frenar al viejo hombre y su situación y guiarnos. ¿Y cuándo es que viene el propósito de la ley de guiarnos? ¿Viene inmediatamente cuando comenzamos a hablar con alguien? Cuando hemos conocido al Señor Jesús, al Señor en nuestra vida. Sí, muy bien. Después de escuchar el Evangelio y entenderlo, de que Jesús es el que guardó la ley por nosotros y Él pagó nuestro pecado contra la ley de Dios para presentarnos limpios ante Dios por su obra, ya vamos a tener gratitud. Eso va a llevarnos a amarle. Y amándole y queriendo servirle, ya la ley es guía para mostrar cómo es que podemos servirle en forma que Él quiere. Bien. Vamos ya a ver cuál. Primero vamos a mostrarlo. Ya hemos visto, hay espejo, freno y guía. Ahora la próxima pregunta. Según Romanos 3:20, ¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios? ¿Cuál de esos? Mostrar nuestra condición de pecado. Exacto. Es el de ser espejo. Ese es su propósito principal. Muy bien. Entonces, próxima pregunta de repaso. ¿Por qué queremos aplicar primero la ley antes del Evangelio? Estamos hablando ahí de ley como espejo y ley como freno. Eso vamos a querer presentar antes del Evangelio. ¿Por qué? Tres, el propósito de la ley como espejo es mostrarnos nuestro pecado y de freno mostrarnos la ira de Dios que merecemos. Si no predicamos eso primero, ¿qué va a ser la actitud de la persona en cuanto al pecado? La gente no tomaría conciencia de su condición. No va a apreciar el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio, sí. Entonces, primero, la ley es preparatorio, hemos ya visto en otros cursos también. Nos prepara mostrando el pecado, creando un miedo, desesperación en nuestro corazón, viendo lo que merecemos y que estamos separados de Dios por nuestros pecados, para que clamemos a qué solución puede haber cuando ya la persona así tiene esa pregunta en su mente. Ahora sí el Evangelio va a ser dulce para esa persona. Pero si piensa que no es pecador, o si no piensa que su pecado es grave y alguien dice, mira lo que Cristo hizo por ti, va a decir, ¿y qué? Si no le va a importar el mensaje del Evangelio si no ha reconocido primero su pecado y lo grave que es su pecado, lo que merece por su pecado. Entonces, normalmente, primero viene la predicación de la ley como espejo, la ley también como freno, y entonces, una vez que la persona está triste por su pecado, quizás hasta desesperado, ahora sí, el Evangelio le caería como una lluvia refrescante, consolador. Por eso queremos predicar primero la ley antes del Evangelio. Y después, sí, la ley como guía viene después, porque viendo todo lo que Cristo hizo y cuánto nos ha amado, pero cuánto sufrió para darnos una buena relación con Dios y la salvación eterna, con ese mensaje el Espíritu Santo infunde un amor a Él en nuestro corazón. Y amándole, vamos a desear servirle, vamos a desear agradecerle. Entonces en la mente entrará la inquietud. Bueno, quiero servir a Dios. ¿Cómo puedo hacer?
¿Qué puedo hacer para agradecerle? Ahí sí la ley puede aplicarse como guía. Ah, amigo, ¿quieres servir al Señor? Mira, aquí los mandamientos. Así es Dios mostrándote lo que Él quiere que haga, pero no lo haga porque tiene que hacer, sino por si sigue esto, es su actitud, su deseo de hacerlo por amor y gratitud a Él. ¿Sí han entendido? Que la ley como guía ya viene después del evangelio, cuando la persona ya es motivada. Bien. Ahora vamos a desarrollar un poco más los puntos principales de la lección. Bueno, las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio. No es solo un mensaje, son dos doctrinas o enseñanzas principales. La ley, ya hemos visto, nos muestra nuestro pecado. El evangelio nos muestra nuestro Salvador y la solución que Él ha traído. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. El mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia porque nos dice que no tenemos que hacer nada para ser salvos porque Jesús hizo todo. Ahí está, no tenemos que hacer nada porque Jesús lo hizo todo. Esa es la buena noticia. Pero obviamente, sí, amándole vamos a querer hacer mucho por gratitud, pero no tenemos que hacer nada. La ley y el evangelio se encuentran en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una equivocación que muchos tienen. Algunos dicen que la ley, el Antiguo Testamento es toda ley, el Nuevo Testamento es todo evangelio. No es así. Por ejemplo, encontramos sí los 10 mandamientos en Éxodo 20, pero también encontramos la primera promesa de un Salvador en Génesis 3:15. Y en Isaías está lleno de evangelio. Isaías 53 tiene hermoso evangelio mostrando de antemano lo que Cristo haría pagando el sacrificio por nuestros pecados en la cruz. En el Nuevo Testamento también encontramos la ley. Ahí se vio un ejemplo de la ley cuando Jesús mandó a ese joven vender todo lo que tenía. Y también la ley moral todavía aplica a nosotros. Eso que creo que no está, César Augusto había mencionado, de luchar contra las obras de la carne, eso es una ley, es ley del Nuevo Testamento, pero también evangelio mostrando todo lo que Jesús hizo por nosotros, obedeciendo la ley por nosotros y pagando el castigo por nuestros pecados. Eso se encuentra también en el Nuevo Testamento. O sea, los dos testamentos tienen los dos mensajes, no solo uno en uno y otro en otro. Bien. Cuando estamos leyendo la Biblia, siempre queremos estar pensando en el contexto. Y eso es para tener la buena interpretación, para evitar malas interpretaciones que están, prevalentes hoy día en las iglesias. ¿Quién está hablando? ¿A quién está o quiénes está hablando? ¿Cuándo está hablando? Toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, pero no se puede aplicar cada pasaje a nosotros directamente sin pensar. Por ejemplo, ese ejemplo de Jesús mandando al joven vender todo lo que tenía. No es un mandato para todos nosotros, era para él, para un propósito especial que tenía para ese joven. Otro ejemplo, en Mateo 10, Jesús envió a sus discípulos a predicar y les dijo que no llevaran dinero. Este mandamiento fue para enseñarles a ellos a confiar en Él sobre todas las cosas. Pero fue un mandato dado a ellos y a menos que la Biblia dé el mismo mandamiento a toda la iglesia, a todos nosotros de todos los tiempos, entonces sigue siendo un mandato solo para ese grupo que iba en esa misión con Dios. Claro, aunque no aplica el mandato de no llevar dinero en cualquier viaje misionero, sí, hay cosas que podemos aprender de ese mandato a ellos. Aprender a confiar en Dios y no en el dinero. Pero no quiere decir que nunca podemos llevar dinero cuando vamos en un viaje misionero
viaje visitando misiones o para hacer obra misionera. ¿Entienden? Sí. Ujú. Es importante aprender la aplicación correcta de la ley. En Mateo 14, lo que vemos a Juan el Bautista aplicando la ley al rey Herodes. Herodes había tomado ilícitamente la esposa de su hermano como suya. Esto iba en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Juan el Bautista dijo, no te es lícito tenerla. Él aplicó la ley. La ley debía mostrar a Herodes su pecado. Si Herodes se hubiera arrepentido, Juan el Bautista le habría mostrado inmediatamente a su Salvador Jesús y el perdón que Jesús había ganado también para él. Entonces es importante saber las diferencias y poder aplicar esas diferencias entre la ley y el evangelio a diferentes pasajes de la Biblia. Eso vamos a tener un ejercicio para hacer eso mismo. Vamos a hacer ya preguntas de aplicación. Vamos a ver si los siguientes versículos son ley o evangelio. Ya, yo simplemente voy a leer el versículo. Si alguien quiere, puede también buscar, pero para ahorrar tiempo, no vamos a tener tiempo para que busquen y lean ustedes. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. ¿Esto es ley o evangelio? Ley. Es ley. Muy bien. ¿Es ley del Antiguo Testamento ceremonial cívico o es ley moral? Que aplica Moral. a todos. Eso es ley moral. Muy bien. Ley moral, sí. Próximo, Levítico 5:15 dice, cuando alguien comete una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata según el peso oficial del santuario. ¿Es ley o evangelio? Ley. ¿Qué tipo de ley? Ceremonial. Ceremonial, entonces ya no aplica a nosotros, ya no tenemos que traer carneros sin defecto nosotros como ofrenda por nuestro pecado, porque Jesús ya pagó el pecado él mismo en la cruz. Muy bien, vamos bien. El Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Ley o evangelio? Evangelio. Evangelio, ¿por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza, nos está dando la Exige, esperanza. ¿exige algo a nosotros? Es No. buena noticia que Dios nos da. Es algo que Él hace, ¿sí? Él es el amparo, Ujú. Él es la fortaleza, Él auxilia, ¿sí? No pide nada a nosotros. La ley pide a nosotros, exige a nosotros. El Evangelio no exige nada, sino muestra lo que Dios ha hecho y hace. Bien. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Ley o evangelio? Ley, ¿Por qué? porque pide de nosotros que un determinado tipo de conducta. Sí, exacto. Está diciendo algo que nosotros debemos hacer o dejar de hacer. Eso es ley. Y su propósito principal, sí, hacemos ley moral, sí. Su propósito, esta ley, ¿cuál es su propósito principal? Pues nos muestra que no lo hemos cumplido. Exacto. El propósito no es hacer que la cumplamos, es mostrar que no la hemos cumplido. Si muchos piensan que el propósito de la ley es hacer que cumplamos, no. Entonces la ley es obligatorio para nosotros y no, Jesús ya cumplió. ¿Y qué se pero sí es, entiende? ¿Qué se entiende por ese consejo de malo o silla de escarnecedores? bien, obviamente no significa que uno no puede nunca estar en la presencia de estos. Claramente el contexto está indicando que no vamos a ir participando con ellos en sus cosas malvadas, ¿sí? Ajá.
exactamente. Y conversar con blasfemando nosotros. O sea, eso es la tendencia. O sea, cuando se une en un grupo que hace tal cosa, uno quiere ser parte del grupo y la tendencia es hacer lo que ellos están haciendo. Entonces, si están blasfemando, entonces uno participa. Eso es lo que está indicando. Obviamente, el contexto de la Biblia no implica que no podemos estar en presencia de un malvado nunca por ningún motivo, porque ¿cómo van a escuchar, cómo vamos a predicar el evangelio? Que ni podemos estar en su presencia, imposible. Nadie sería salvo entonces. No habría misión de extender el evangelio, porque no podemos ni acercarnos a los malvados. No, vamos a necesitar acercarnos y hasta tener un comido con ellos, pero claramente no con la intención de participar con ellos en sus cosas malvadas. Bien. Entonces, próximo. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Leo Evangelio. Evangelio. Pero es porque habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No exige nada a nosotros. Y el último, Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ley o Evangelio. Ley. ¿Todos de acuerdo? Correcto. ¿Por qué es ley? Porque es algo que nos está Está exigiendo el amar a Dios. Exigiendo a nosotros. Entonces, ¿cuál es su propósito de esta ley? Mostrarnos que mostrando que nosotros no hemos logrado hacer esto. Exacto. No hemos amado al Señor con todo el corazón, ni podemos hacerlo perfectamente. Y por eso Cristo tuvo que venir para hacerlo por nosotros. Él es el que ha amado a Dios de todo su corazón y alma y sus fuerzas y su mente por nosotros. Y por eso Dios nos ve amándole de todo corazón perfectamente, porque tenemos la obediencia de Cristo en nuestra cuenta ante Él. Bueno, próxima pregunta. La obediencia, estamos hablando de obediencia externa aquí, porque ¿quién obedece de todo corazón perfectamente? Ya hemos visto, nadie, por propósito de la ley, es mostrar que no. Pero sí vamos a querer obedecer la ley primero, sobre todo, para agradecerle a Dios, pero también otra motivación secundaria es si trae una bendición, el obedecer externamente. Trae bendiciones la ley al cumplirla externamente, aunque eso nunca es un cumplimiento perfecto. ¿Qué piensan? Sí, trae bendiciones, porque nos permite mejorar nuestra forma de vivir con los demás, ¿no? Sí, hasta por eso el cuarto mandamiento honra padre y madre para que se alarguen sus días en la tierra. O sea, normalmente, si estamos obedeciendo a las autoridades, las cosas nos van mejor. Si desobedecemos, trae castigos y encarcelaciones. Entonces, no nos va bien. Y también, si la tendencia en la sociedad es, si vamos a hacer algo malo a otro, nos va a devolver malo por malo. Entonces, trae consecuencias malas. O sea, entonces, obedeciendo la ley de Dios, aún externamente, sí trae bendiciones. Y Dios quiere que tengamos esas bendiciones también. Pero nunca es correcto pensar que el hecho de que nos trae bendiciones significa que podamos colaborar en nuestra salvación o ganar el favor de Dios de esa manera. Y otra cosa que necesitamos saber es que una persona que lucha pero con fervor por gratitud para obedecer la ley de Dios externamente, como en el caso de San Pablo, externamente, nadie podía acusarle de nada, pero eso significa que nuestra vida será dulce, será muy agradable, que tendremos una vida sin dificultades.
No, no necesariamente. No. Sí, hasta San Pablo sufrió muchas persecuciones y de hecho, a veces por el hecho de hacer lo correcto, y eso avergüenza a los que no están haciéndolo y nos pueden perseguir y criticar. Entonces, habrá eso, habrá persecuciones, dice Jesús, por los... El mismo Jesús dijo que si esto lo hicieron al árbol verde, ¿qué será de la rama? Sí, exacto. Él padeció aún siendo perfecto, y así también nosotros. Y 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí dice. O sea, hay bendiciones que vienen cuando obedecemos o tratamos de obedecer la ley externamente, pero no significa que la vida será completamente una dulzura, sin dificultades o sin problemas. Eso necesitamos entender y no criticar a Dios si tales problemas vienen, aún después de haber luchado fuertemente para obedecerle y servirle, cumplir con la misión que nos ha dado. A veces vienen cosas malas a nuestra vida también. Bien, ¿nuestra obediencia trae la bendición más grande de una mejor relación con Dios? ¿Qué piensan? No. No. Lo que hizo Cristo es lo que... ¿Por qué no? ¿Por qué nuestra obediencia no puede ayudarnos a tener mejor relación con Dios? Porque no aporta nuestra salvación. Dice, creo que una parte del Evangelio, una parte dice que son como cualquier obra que nosotros hagamos son como trapos de inmundicia, ¿no?, delante del Señor. Eso, no sirven para mejorar nuestra relación con Dios porque aunque nuestra intención sea buena, son imperfectas y Dios es perfecto, exige perfección. Lo único que nos pone bien con Él y que nos da buena relación con Él es la obra de Cristo por nosotros. ¿Sí? Bien, rápidamente me voy a brincar a la próxima parte. ¿Cuál relación tiene Jesús con la ley? Es esta pregunta. ¿Qué piensan? ¿Tenía Jesús que obedecer la ley de Dios? No, pero lo hizo por nosotros. Ok, en ese sentido sí tuvo que hacerlo porque era su misión. Pero no, en el sentido de no lo hizo por obligación en ese sentido, pero vino a la tierra, Dios lo envió para obedecer la ley de Dios por nosotros. En ese sentido sí, era parte de su misión. ¿Tenía que obedecer perfectamente la ley? Viendo lo que tuvo que hacer con su obediencia, ser nuestro sustituto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera guardado perfectamente la ley? ¿Habría podido ser nuestro sustituto? No. No, en este caso no nos habría servido. No habría podido trasladar obediencia imperfecta a nuestra cuenta como una obediencia perfecta. No, tuvo que obedecer perfectamente la ley para poder trasladar ese cumplimiento perfecto de él a nuestra cuenta ante Dios. Y esa es la próxima parte de la pregunta. ¿Cómo nos beneficia la obediencia de Jesús a la ley de Dios? ¿Cómo nos beneficia a nosotros? Somos salvos a través de... Sí, pero estamos hablando de su obediencia a la ley. Somos salvos por sus dos obras, su obediencia y su pago por el pecado. ¿Cómo nos beneficia su obediencia? En eso estamos en este momento. Nos libra de la condenación de la ley. ¿Nos libra de qué? De la condenación de la ley. No, su obediencia es la condenación por su sufrimiento en la cruz. Eso hizo en la cruz. Nosotros fuimos justificados por la obediencia de Cristo. Por la obediencia de uno, muchos fuimos justificados. Ok, su obediencia fue trasladada a nosotros, o sea, fue atribuida a nosotros como posesión propia. Por lo que él hizo, ahora tenemos un expediente, se puede decir, perfecto, de Jesús como nuestro expediente perfecto. Dios nos ve perfectos, aunque no lo somos, porque Él ve la obediencia de Cristo en nuestra cuenta. Cuando abre su libro de cuentas, ahí encuentra obras santas y perfectas, las de Jesús. Y
ningún pecado porque Jesús quitó el pecado y lo lavó en la cruz. Entonces, por eso nos ve perfectos y santos y por eso San Pablo pudo llamar a las congregaciones de los corintios, que eran, una iglesia tan imperfecta, a los gálatas y los colosenses, santos, a los santos de Corinto, porque por Cristo Dios los vio santos en verdad. Personas que podía aceptar y dar su favor y dar entrada al cielo eternamente. ¿Preguntas? Hasta aquí está la lección. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Muy bien, está bien. Entonces, vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias por haber revelado los 3 tipos de la ley, aunque 2 de ellos no aplican a nosotros, pero sí muestran tu relación, la relación que tenía con el pueblo de Israel, su propósito al darles por lo menos las leyes ceremoniales como sombra de lo que el Salvador venidero haría. Y vemos así tu amor para ellos, preservando el mensaje de salvación hasta a través de la ley. Las leyes ceremoniales también tenían un ingrediente de evangelio, por lo que estaban enseñando en cuanto al Salvador venidero, su sacrificio por el pecado. Entonces, gracias por eso también, pero ayúdanos a no confundir esas leyes y tratar de pensar o aceptar cuando personas tratan de hacer como leyes como el diezmo. La ley del diezmo también era ceremonial para el pueblo del Antiguo Testamento y aplicarlo también al Nuevo Testamento. O ley como el sábado, el día del sábado y no trabajar el día sábado al Nuevo Testamento, o de no poder tener ninguna imagen de ninguna clase en nuestra posesión en la casa. Eso es ley ceremonial y no aplica a nosotros. Ayúdanos a no cargar a los creyentes con cosas que ya no aplican. Pero ayúdanos sí a entender que hay una ley que sí aplica, la ley moral, pero ver su verdadero propósito, no tratar de usar la ley para nuestra motivación para cumplirla. O como la fuerza para cumplir, es por el deber y por la obligación, puesto que es ley, tenemos que hacer y esforzarnos para hacer. No, ayúdanos ver que más bien el propósito de tu ley, siempre cuando mandas algo, es para que primero veamos que no lo hemos hecho, que no confiemos en lo que nosotros hacemos, para que desesperados de lo que nosotros podamos hacer, miremos solo a Cristo como la solución a nuestro problema de pecado. Y confiando en Él, ahora sí, pero librado del tener que guardar para tener tu favor, ya lo podemos hacer con mucho más libertad, haciéndolo por gratitud y amor a ti, esforzándonos, sí, lo máximo, lo más que podamos para obedecerte, servirte, luchar contra el pecado, pero por gratitud, no porque tenemos que hacerlo. Por todo, pero hacerlo por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ayúdanos a tener ese enfoque con respecto a la ley. Y ahora viendo todo lo que Cristo ha hecho, sí usar la ley como guía, pero no para ver lo que tenemos que hacer, sino lo que tú quieres que hagamos por gratitud a ti. Entonces, ayúdanos a usar la ley de esta manera. Y en la próxima, cuando comenzamos a estudiar los 10 mandamientos mismos, ayúdanos siempre a aplicar estos propósitos de la ley en forma correcta al enfrentarnos con esos mandamientos. Gracias por esos estudiantes que has traído a estas clases. Pido que les bendigas ricamente de toda manera y que su esfuerzo para obedecer tu ley por gratitud, no por necesidad, les traiga bendiciones a sus vidas también. Pero que nunca lo hagan para ganar tu favor, que siempre lo hagan reconociendo que ya tienen tu favor por Jesús, que siempre vean esa diferencia. Pero bendíceles no solo en lo que hacen para obedecer sus mandamientos, sino en todas sus actividades en la vida, que lo hagan todo para tu gloria, también para servir al prójimo. Todo lo pido, Señor, y que los vuelvan a traer el próximo martes, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén.
Muy bien, Dios les guarde. Hasta la próxima, que sería Dios mediante el próximo martes. Amén. Bendiciones para todos. Profesor, muchas gracias. Le agradezco mucho. Con gusto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede colocarla en el WhatsApp. También puede hacerlo privadamente. Si quiere hablar conmigo, preguntarme algo en privado, también pueden hacerlo. Por el mismo WhatsApp hay esa posibilidad. Muy bien. Que Dios les guarde. Igual, pastor. Buenas noches. Gracias. Bendiciones.